Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White, capítulo 32, Intervención de los espíritus malos. La relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos están claramente revelados en las Sagradas Escrituras y como indisolublemente entretejidos con la historia humana, nótase en nuestros días una tendencia creciente a no creer en la existencia de los malos espíritus, mientras muchas personas ven en los santos ángeles enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14, espíritus de muertos. Pero las Escrituras no solo enseñan la existencia de ángeles tanto buenos como malos, sino que contienen pruebas terminantes de que estos no son espíritus encarnados de hombres que hayan dejado de existir. Antes de la creación del hombre había ya ángeles, pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados, a una cantaron las estrellas de la mañana y gritaron de alegría todos los hijos de Dios. Job capítulo 38, versículo 7. Después de la caída del hombre, fueron enviados ángeles para guardar el árbol de la vida, y esto antes que ningún ser humano hubiese fallecido. Los ángeles son por naturaleza superiores al hombre, pues el salmista, refiriéndose a este, dice: le hiciste un poco inferior a los ángeles. Salmos capítulo 8, versículo 5. Las Santas Escrituras nos informan del número, del poder y de la gloria de los seres celestiales, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención. Jehová ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Y el profeta dice: oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Ellos sirven en la sala del trono del Rey de los Reyes, ángeles poderosos en fuerza, ministros suyos que hacéis su voluntad, escuchando la voz de su palabra. Salmo 103, versículo 19 al 21 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Millones de millones y millares de millares era el número de los mensajeros celestiales vistos por el profeta Daniel. El apóstol San Pablo los llama las huestes innumerables de ángeles. Daniel capítulo 7, versículo 10 y Hebreos capítulo 12, versículo 22. Como mensajeros de Dios iban y volvían, como la apariencia del fulgor del relámpago. Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaron como muertos. Mateo capítulo 28, versículos 3 y 4. Cuando Sennacherib, el insolente monarca asirio, blasfemó e insultó a Dios y amenazó destruir a Israel, aconteció que en aquella misma noche salió un ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios
185,000 hombres. El ángel destruyó a todos los hombres fuertes y valerosos, con los príncipes y los capitanes del ejército de Sennacherib, quien volvió con rostro avergonzado a su propia tierra. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, y Segunda de Crónicas, capítulo 32, y versículo 21. Ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia, a Abraham con promesas de bendición, al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos, a Daniel cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano, o en el momento en que iba a ser presa de los leones, a San Pedro condenado a muerte en la cárcel de Herodes, a los presos de Filipos, a San Pablo y a sus compañeros en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio para hacerle comprender el Evangelio, a San Pedro para mandarlo con el mensaje de salvación al extranjero gentil. Así es como en todas las edades los santos ángeles han ejercido su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estas centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: ¿por ventura Job teme a Dios de balde? ¿No le has cercado tú mismo en derredor, así a él como a su casa y a todo lo que tiene? Job capítulo 1, versículos 9 y 10. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista: asienta campamento el ángel de Jehová en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos capítulo 34, versículo 7. Hablando de los que creen en él, el Salvador dijo: mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven de continuo el rostro de mi Padre. San Mateo 18, versículo 10. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen toda hora acceso cerca de él. Así que, aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas, y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. Y esta protección no es superflua. Si Dios ha concedido a sus hijos su gracia y su amparo, es porque hay que hacer frente a los temibles poderes del mal, poderes múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. Los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios, pero caídos por el pecado han formado una liga para deshonrar a Dios y acabar con los hombres, unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados con él del cielo,
han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empeñada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. La historia del Antiguo Testamento menciona a veces su existencia y su actuación, pero fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. Cristo había venido para empezar a realizar el plan ideado para la redención del hombre, y Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Había logrado implantar la idolatría en toda la tierra, menos en Palestina. Cristo vino a derramar la luz del cielo sobre el único país que no se había sometido al yugo del tentador. Dos poderes rivales pretendían la supremacía. Jesús extendía sus brazos de amor, invitando a todos los que querían encontrar en él el perdón y la paz. Las huestes de las tinieblas vieron que no poseían un poder ilimitado y comprendieron que si la misión de Cristo tenía éxito, pronto terminaría su reinado. Satanás se enfureció como león encadenado y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como sobre las almas de los hombres. Que los hombres han sido poseídos de demonios está claramente expresado en el Nuevo Testamento. Los individuos afligidos de tal suerte no sufrían únicamente las enfermedades cuyas causas eran naturales. Cristo tenía conocimiento perfecto de aquello con que tenía que habérselas y reconoció la presencia y acción directa de los espíritus malos. Ejemplo sorprendente de su número, poder y malignidad, como también del poder misericordioso de Cristo, lo encontramos en la relación de la curación de los endemoniados. De Gádara, aquellos desgraciados maníacos que burlaban toda restricción y se retorcían, echando espumarajos por la boca. Enfurecidos, llenaban el aire con sus gritos, maltratándose y poniendo en peligro a cuantos se acercaban a ellos. Sus cuerpos cubiertos de sangre y desfigurados, sus mentes extraviadas, presentaban un espectáculo de los más agradables al príncipe de las tinieblas. Uno de los demonios que dominaba a los enfermos declaró: «Legión es mi nombre, porque somos muchos». En el ejército romano, una legión se componía de 3 a 5 mil hombres. Las huestes de Satanás están también organizadas en compañías, y la única compañía a la cual pertenecían estos demonios no contaba menos de una legión. Al mandato de Jesús, los espíritus malignos abandonaron sus víctimas, dejándolas sentadas tranquilamente a los pies del Señor, sumisas, inteligentes y afables, pero a los demonios se les permitió despeñar una manada de cerdos en el mar, y los habitantes de Gádara, estimando de más valor sus puercos
que las bendiciones que Dios había concedido, rogaron al divino médico que se alejara. Tal fue el resultado que Satanás deseaba conseguir, echando la culpa y de su pérdida sobre Jesús. Despertó los temores egoístas del pueblo y les impidió escuchar sus palabras. Satanás acusa continuamente a los cristianos de ser causa de pérdidas, desgracias y padecimientos, en lugar de dejar recaer tamaña responsabilidad sobre los que lo merecen, es decir, sobre sí mismo y sus agentes. Pero los propósitos de Cristo no quedaron frustrados. Permitió a los espíritus malignos que destruyesen la manada de cerdos, como censura contra aquellos judíos que por amor al lucro criaban tan impuros animales. Si Cristo no hubiese contenido a los demonios, habrían precipitado al mar no solo los cerdos, sino también a los dueños y porqueros. La inmunidad de estos fue tan solo debida a la intervención misericordiosa de Jesús. Además, si este suceso fue permitido, lo fue para que los discípulos fuesen testigos del malévolo poder de Satanás sobre los hombres y animales. El Salvador deseaba que sus discípulos conociesen al enemigo a quien iban a hacer frente, de suerte que no fuesen engañados y vencidos por sus artificios. Quería además que el pueblo de aquella región viese que Él, Jesús, tenía el poder de romper las ligaduras de Satanás y libertar a sus cautivos. Y aunque Jesús se alejó, los hombres tan milagrosamente libertados quedaron para proclamar la misericordia de su bienhechor. Las Escrituras encierran otros ejemplos semejantes. La hija de la mujer sirofenisa estaba atormentada de un demonio que Dios echó fuera con su palabra. San Marcos capítulo 7, versículo 26 al 30. Un endemoniado que era ciego y mudo. San Mateo 12, versículo 22. Un joven que tenía un espíritu mudo, que a menudo le arrojaba en el fuego y en las aguas para destruirle. San Marcos capítulo 9, versículo 17 al 27. El maníaco que, atormentado por el espíritu de un demonio inmundo. San Lucas capítulo 4, versículo 33 al 36. Perturbaba la tranquilidad del sábado en la sinagoga de Capernaum. Todos ellos fueron curados por el compasivo Salvador. En casi todos los casos, Cristo se dirigía al demonio como a un ser inteligente, ordenándole salir de su víctima y no atormentarla más. Los que celebraban el culto en Capernaum, al ver su gran poder, el asombro se apoderó de todos ellos y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? San Lucas capítulo 4, versículo 36. Se representa uno generalmente a aquellos endemoniados como sometidos a grandes padecimientos. Sin embargo, había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente
a la influencia satánica. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación, como los magos Simón y Elimas, y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipos. Nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos, los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notable ventaja. Muchos prestan atención a sus sugestiones, creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Esta es la razón por la cual, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás debe trabajar con mayor energía para engañar y destruir, este propaga por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse a sí mismo y obrar solapadamente. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Para mejor disfrazar su carácter, encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo a no despertar emociones más poderosas que las del ridículo y la del desprecio. Le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal, mitad hombre. Le gusta oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. Precisamente por haberse enmascarado con habilidad consumada es por lo que tan a menudo se oye preguntar: ¿existe en realidad este ente semejante? Prueba evidente de su éxito en la general aceptación de que gozan entre el público religiosos ciertas teorías que niegan los testimonios más positivos de las Santas Escrituras, y es porque Satanás puede dominar tan fácilmente los espíritus de las personas inconscientes de su influencia, por lo que la palabra de Dios nos da tantos ejemplos de su obra maligna, descubriéndonos sus fuerzas ocultas y poniéndonos así en guardia contra sus ataques. El poder y la malignidad de Satanás y de sus huestes deberían alarmarnos con razón. Si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder aún superior de nuestro Redentor, proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas de los malvados, pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, nos tornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. No se gozan más que en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos.
pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo.